A todos, me da un gusto enorme iniciar este taller, curso, simposio, puede tener muchos nombres, pero es una forma de iniciar el proceso de que las personas más importantes de nuestros congresos usualmente son los ponentes internacionales, los nacionales, etcétera. Pero en este caso es algo mucho más importante porque vamos a platicar, a compartir, a pues a darle el papel tan importante que tienen los padres en cuanto al contexto de un prematuro. Así que para mí es un gusto enormísimo participar y le doy la más cordial bienvenida a los papás que estén con nosotros. Los que estén por reunirse, por favor háganlo. Les invito a que se familiaricen con la plataforma. Abajo en nuestra pantalla hay un recuadro de preguntas y respuestas en inglés, question and answer, y estamos en la mejor disposición de participar con ustedes en este tema tan importante que se llama prevención de accidentes. Vamos a participar, estoy junto con la doctora Susana Juárez, Ana Ruth Mejía Elizondo y su servidora María Cristina González. Vamos a tratar de dar unos temas que consideramos no son todos, ni los damos en la forma que nos quisiera. Cada tema significaría prácticamente una mañana. Pero hemos tratado de resumir lo más importante para tratar de prevenir accidentes con nuestros bebés. Este primer congreso de la Asociación Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico y Neonatal tiene muchas finalidades. A lo mejor somos un poco ambiciosos, pero esto nos ha generado muchos retos y uno de nuestros retos es empoderar a nuestros papás todo lo más posible. Y sé cómo nos empoderamos todos, pues por medio del conocimiento. Entonces, este taller dirigido a ustedes, papás, no saben qué gusto nos da participar en él. Ojalá que motivemos en ustedes la inquietud por participar en más congresos. Ojalá que motivemos en ustedes, pues ahorita la gran inquietud que tenemos en este taller, que es que nos pongamos a prevenir accidentes. Lo ideal de un accidente es que no exista. Lo ideal es prevenirlo. Hay muchos libros de tratados de cómo tratar las urgencias de niños que se caen, de niños que tienen accidentes, etcétera. Pero la palabra mágica, la llave mágica está en cómo prevenir. Y por eso vamos a participar con mucho gusto en este taller. Entonces, aparte de darle la bienvenida, pues me voy a presentar yo, porque soy la que inició las pláticas. Me llamo María Cristina González Amaro, a sus órdenes. Soy pediatra, neonatóloga. Trabajo en un hospital que se llama Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. Estoy en la ciudad de San Luis Potosí, que queda en la región noreste un poquito del país México. Y con mucho gusto participamos junto con la doctora Susana Juárez, que voy a presentar después, y la doctora Ana Ruth Mejía, que voy a presentar después. El tema que voy a tratar es prevención de accidentes en el hogar. Un niño que fue prematuro y que estuvo en la terapia, 1, 2, hasta 3 meses, sale a su casita y gracias a los cuidados de las terapias y de los papás, su lactancia materna, ahora es un pequeño de 2 años, con una edad corregida apenas de 1 año, 9, tal vez 11 meses, tal vez 10 meses, y que anda caminando y que se expone a muchos peligros. Pues bueno, ese pequeñito puede sufrir un accidente grave y todo lo que hicimos por él, todo puede quedarse truncado y puede representar otro gran obstáculo que tiene que sobrepasar ese bebé. Y estos accidentes en casa son muy graves y tenemos que prevenirlo. Por eso este tema lo vamos a presentar para ustedes. Cualquier duda y pregunta, por favor, váyanla apuntando. Al final de las ponencias va a haber una mesa redonda con las ponentes y vamos a tratar pues de orientarlos, de sacar sus dudas, de comentar lo que ustedes quieran. Muy bien, empezamos el tema, por favor. Días empezamos con este taller para padres y madres dentro del primer Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico y Neonatal. Ante todo, agradezco muchísimo la invitación del comité académico para participar en este taller.
Nuestra sociedad de Asociación de Neonatología tiene como objetivo tener un buen desarrollo, un buen crecimiento y una buena salud integral de nuestros niños que egresan de la sala de neonatología. Y para ello siempre tenemos que ir de la mano de los padres, madres y cuidadores. Por eso este taller tiene gran relevancia para nosotros, porque ustedes son los que cuidan a nuestros bebés. Muchos egresaron de neonatología, muchos no, pero toda una vida, todo un potencial puede ser truncado por un accidente. Y este taller parte de la premisa: los accidentes no se deben de tratar, los accidentes deben de prevenirse. Por eso empezamos con este primer tema que trata de prevención de accidentes en el hogar, en donde nace el bebé, en donde está. Esta plática la hice lo más resumida posible y voy a tocar 4 puntos en estos 15 minutos. 1. ¿Qué tan importante es para organizaciones mundiales como la OMS, la OPS, la UNICEF? ¿Qué tan importantes son los accidentes? Segundo tema, segundo punto. ¿Qué generalidades, algo muy general de los accidentes en el hogar? Tercero, quiero dar ejemplos de accidentes graves en casa. Por la brevedad de tiempo, solo voy a hablar de 2 accidentes: las caídas y las intoxicaciones por cáustico, que son muy graves y suceden en la casa. Y por último, termino con un video educativo que tiene como finalidad hacer un repaso de todos los posibles accidentes que podemos tener con nuestros pequeños en el hogar. Para empezar, ¿qué es un accidente? La Organización Mundial de la Salud, un accidente, nos dice que un accidente es una lesión no intencional y es un problema muy grave de salud pública. Nos dice que casi 1 millón de niños menores de 18 años fallecen en un año, lo cual representa que cada hora mueren 100 niños totalmente sanos que se expusieron a una lesión no intencional. Y de ellos, a una lesión por violencia, de ellos el 90% es una lesión no intencional. Y desgraciadamente el 95% de estas lesiones suceden en países de ingresos medianos y bajos. En el mapa que está en la parte inferior, vemos en color mucho más oscuro los países donde hay mucho más accidentes, una tasa de 45 por cada 100,000 niños, que es altísima, comparada con los países que vemos en el color más claro, que tienen una tasa de solo 15 por cada 100,000 niños. Nuestro país, que está en Latinoamérica, que es México y que estamos en toda Latinoamérica, compartimos junto con Rusia una tasa más o menos alta, que es de 15 a 30. Parecería que no es problema de los países de grandes ingresos, pero el 40% de todas las defunciones de los países con ingresos altos son por accidentes. Es muy importante este tema. La Organización Mundial de la Salud tiene varios documentos, se los recomiendo, que está buenísimo, donde nos dice de qué fallecen los niños por violencia. Pues bien, el 31% es por lesiones no intencionales. La mayor parte de ellas suceden en el hogar. Fíjense, la tercera parte de todas las muertes por violencia, por causas violentas o lesiones no intencionales. Otras causas que no vamos a tocar ahorita, pues son los traumatismos de tránsito, los ahogamientos, las quemaduras. Muchas de ellas son en casa, muchas de ellas son fuera de casa. Y las caídas, muchas de ellas son en casa. Muy bien, de estas lesiones no intencionales, que son las que más se ven en el hogar, voy a tocar un poco sobre el ahogamiento, la asfixia y el atragantamiento. Son 3 A's que vamos a repasar en esta pequeña charla. Pasamos a generalidades. Bueno, los accidentes en casa son lesiones que se suceden en nuestro hogar, en nuestro patio, en nuestro jardín, en el acceso a nuestra casa, si es un departamento. En nuestra casa tenemos, gracias a la gran modernidad, que cada día somos más modernos, pues aparatos eléctricos, medicamentos, productos de limpieza, plaguicidas, etcétera. Todo esto nos da bienestar y progreso, pero por otra parte también nos da muchas armas que pueden ser letales en nuestros pequeños niños, que tenemos que cuidar tanto. Siguiendo con las generalidades, quisiera preguntarles, ¿quiénes son los más expuestos a accidentes en el hogar? Pues los niños, los ancianos y amas de casa. Pero los niños son todavía más expuestos. Su equilibrio, su madurez no es aún madura, todavía les falta mucho y ellos quieren hacer todo. Por eso es que están más expuestos. ¿Los accidentes son por casualidad? Díganme. Pues no.
Los accidentes son resultados de 3 factores. 1, la persona, que en este caso es el niño. 2, el agente. El agente puede ser una sustancia cáustica, que es de la que voy a hablar. El entorno. ¿Por qué hay esa sustancia cáustica alrededor del niño? Y por ello, muchas veces puede ser predecible, muchas veces puede ser prevenible. ¿Por qué? Porque si prevenimos que la gente no esté junto a la personita, pues obviamente que se puede prevenir el accidente. Siguiendo con las generalidades, ¿se acuerdan que les dije las 3 A's terribles? Asfixia, ahogamiento, atragantamiento. Voy a dar ciertos tips, ciertas medidas para prevenir estos accidentes tan graves en nuestro hogar. Asfixia por objetos extraños. ¿Cómo podemos prevenir? 1, cuidando que los niños no tengan acceso a objetos pequeños. Los objetos pequeños, los niños inmediatamente se los llevan a la boca con una rapidez asombrosa, porque quieren conocerlo, ya lo tocaron, quieren saber a qué sabe. Entonces, ¿cuál es la medida de prevención? Cuidar que no estén objetos pequeños al alcance de los niños. Otra medida de prevención de asfixia puede ser una pijama que tenga el cuello muy cerrado y que esté muy larga. Si se alatora al niño o se cae de la cama, pues puede provocar estrangulamiento. La otra medida, la tercera medida que pongo en esta tabla es muy sencilla. Si el bebé que acaba de comer, un bebé pequeñito, un lactante pequeño, y no lo ponemos a repetir, pues puede tener asfixia por un objeto extraño que es la comida. Otras medidas de prevención para asfixia de objetos extraños, tan sencillo como no dormir en la misma cama de un bebé pequeño. La mamá, el papá pueden estar muy cansados y pueden recostarse un instante sobre el bebé y eso es suficiente para tener asfixia. Hay que mantener siempre fuera del alcance objetos peligrosos, como es las bolsas de plástico. Las bolsas de plástico cortan un cachito y están jugando, lo aspiran y hacen una asfixia horrorosa. O bien a los niños les fascina meterse la bolsa como una máscara y esto ha provocado accidentes gravísimos. Nunca, nunca debemos permitir que los niños corran y juegan mientras tienen alimentos en la boca. El niño va a correr y corre, le da mucha risa y ahí va el objeto. Y el objeto es un pedazo de comida que se le va a atragantar y el bebé puede fallecer o quedar con secuelas permanentes. Otros accidentes, acuérdense la A, los ahogamientos por inmersión. Jamás, jamás debemos dejar recipientes con agua al alcance de los niños. Los niños son curiosos y se les da un juguetito y van por él. Jamás dejar a un niño solo en su tina, nunca, nunca. Todos nuestros recipientes deben de tener una tapa. Todos los que guardamos agua deben de tener una tapa a la que el niño le sea imposible mover. Otra prevención de ahogamiento por inmersión son las albercas. Siempre debe haber un niño con un adulto cuidándolo, no con contacto visual. Debe estar aquí. Este niño se le ve el juguetito y él quiere su juguete. Los niños tienen intereses muy diferentes a los de nosotros. Para él la prioridad es ir por su juguete. Y no sabe este pequeño que no sabe nada. Eso es peligrosísimo. Aquí debe haber un adulto. Nunca correr alrededor de la alberca. Se cae el niño y se cae en la alberca. Y el mejor seguro de vida en niños pequeños, aparte de tener nuestros seguros, es aprender a nadar. Hay discusión. Mucho tiempo se dijo que aprender a nadar entre 4 y 5 años es lo más conveniente porque el niño en una semana, en 2 semanas ya sabe súper bien, ya sabe coordinar y va a aprender a nadar rapidísimo. Pero hay muchas corrientes que dicen que a partir ya de los 2 años el niño ya puede aprender a nadar, incluso más pequeños puede aprender a flotar. Entonces, todos los que estemos aquí de papás debemos de saber que si mi bebé mi hijito tiene 4 o 5 años de vida, la mejor inversión que puedo hacer es enseñarlo a nadar y así lo protegemos y lo prevenimos de un ahogamiento por inmersión. Quemaduras. Las quemaduras también forman parte importante de la morbi y mortalidad por accidentes. En el hogar donde se generan estos usualmente es la cocina. En la cocina nunca debe haber un mango fuera de la estufa, nunca, nunca. Miren, esta bebecita de esta foto impresionante se trepó a la silla y aquí tiene el mango. Si esto está encendido, toda una vida, todo un potencial inmensamente grande y maravilloso.
puede ser truncado por una lesión no voluntaria. También el lugar de las planchas. Incluso se dice que los bebés no deben de ver a la mamá planchar. ¿Por qué? Porque les es fascinante y los niños van a aprender por imitación. Entonces, ha de ser bien padre la plancha. En cuanto tenga una oportunidad, si ve a la mamá con la plancha, va a querer tocar esa plancha, va a querer saber cómo se plancha. Entonces, lo ideal es que ni siquiera vean cómo sabe la mamita planchar o la persona que puede ayudar a planchar. Y por último, manejar fuego en niños, no. Los niños no tienen la madurez, no tienen las habilidades para controlarlo. En muchos países hay juegos pirotécnicos que se queman los cohetes en fin de año, al menos en México eso tenemos. Y desgraciadamente las campañas no hacen ella y hemos tenido en nuestros servicios de urgencias niños con accidentes muy graves por una quemadura de un juego pirotécnico. Este dibujo de arriba a la derecha es muy importante. El niño que apenas empieza a caminar y jale el mantel, ¡pum! Se cae una olla que puede tener agua fría o puede tener un plato suculento de un alimento muy rico o una taza de café. Cuando hay pequeñitos, los manteles hay que suprimirlos. Nuestra mesa está pelona. Esta es prevención para los padres. Cerciorarse que tengamos en nuestros hogares un buen cableado, que no haya oportunidad, que no haya agentes a la vista de nuestros bebés. Imagínense este bebé aquí con el chupando un cable. Si tiene corriente, él va a sufrir quemaduras gravísimas. En nuestro servicio de urgencias tuvimos un niño con una quemadura de este tipo que tiene secuelas horrorosas. No sobrecargar mucho todos nuestros multicontactos. Cada vez están de moda los mayores multicontactos, ya están llenos y a veces no tienen la capacidad para sobreponer tanta corriente eléctrica. Debemos procurar evitarlos y siempre, nunca, al alcance de los. Todos nuestros aparatos eléctricos, procurar tenerlos desconectados, procurar los enchufes que estén a una altura que el niño no los alcance y siempre con las protecciones de seguridad. Yo creo que la mejor protección es ponerle ahí un mueble, porque los niños son muy investigadores, muy espontáneos y todo les llama la atención, lo bueno y lo malo. Y por último, no permitir, esto suena muy lógico, pero pues a veces sucede, no permitir que los niños usen aparatos eléctricos cerca del agua. Las quemaduras son algo grave, cambia totalmente la vida de un bebé. Otras medidas de prevención para los papás, procurar no usar ni tocar aparatos eléctricos jamás estando descalzo, porque hacemos corriente y es cuando nos cae una descarga gravísima. En el baño, los papás debemos de velar para que los enchufes estén a una altura que no alcancen los bebés y mínimo 1 metro en donde circule mucha agua. Siempre que vayamos a hacer aunque sea una cosa muy sencilla de instalación eléctrica, siempre hay que bajar el switch. Las puestas en tierra de preferencia sí tenemos que manejarlas en nuestros enchufes. Y esto que parece que ya es histórico, las teles grandotototas, pero que todavía tenemos algunas en nuestras casitas, o bien los monitores de nuestras computadoras manejan tensiones altísimas, hasta 20,000 voltios. Por eso estos debemos de ponerlos en un lugar súper seguro y las teles viejitas si no sirven, pues la verdad es que tenemos que deshacernos de ellos. Vamos a pasar ejemplos de caídas graves que pueden suceder en el hogar. Uno de ellos es precisamente las caídas. La Organización Mundial de la Salud nos da este reporte muy interesante acerca de las caídas que sucedieron. Esto es en China. 722 niños se cayeron. 690 dejaron de ir a la escuela y ocasionaron que sus papás no fueran a su trabajo. De ellos, 24 niños se hospitalizaron menos de 10 días. 13 niños se hospitalizaron 10 días o más. Y lo peor es que 4 niños quedaron con una discapacidad permanente. Un niño con todo su potencial hermoso quedó con una discapacidad por una caída, y muchas veces en el hogar. Y lo peor que pudo haber pasado es que un bebé falleció de todos esos días que se cayeron. Una pérdida irreparable que puede ser prevenible. Por eso es muy importante que veamos cómo podemos prevenir nuestras caídas en el hogar. Las caídas, debemos de cerciorarnos que las escaleras tengan sus pasamanos. Eso es muy sencillo. Todas las ventanas altas deben de tener, y no altas, deben tener protecciones, sobre todo las altas.
Un niño avienta su juguetito y quiere ir tras él. El niño tiene sus propios intereses, que para nosotros puede decir, pues, ¿para qué fuiste por ese juguetito? El niño tiene su interés. Y si no tiene protecciones, va a ir por el juguete, lo quiere rescatar. Nunca debemos de poner macetas, banquitos, sillitas junto a barandales. ¿Por qué? Porque el niño se va a trepar y lo vamos a exponer a una caída grave. Nunca debemos permitir que los niños trepen en banquitos. Ellos no tienen el equilibrio suficiente para aguantar y mientras más alto suben, peor es la caída. Las caídas, ¿cómo las podemos prevenir los papás? Pues no permitir para nada ningún charco, tenemos que tener nuestra casita limpia, no permitir que haya cáscaras de plátano, no permitir que haya sustancias resbalosas en el piso, que nos podemos caer todos así. Nunca dejar a un niño solo con un portabebé. En el portabebé jamás. El niño siempre está moviendo sus piernitas, sobre todo los más grandecitos de 6, 7 meses, siempre se quieren salir. Y aún los más chiquitos, y se pueden hacer un golpe muy fuerte en su nuca con su propio portabebé. No deben de jugar los niños en las escaleras jamás. No deben de traer ropa holgada, muy holgada, que le puedan pisar, o zapatos muy grandes que se puedan tropezar con los mismos. Las escaleras deben de estar libres de objetos con los cuales se pueden tropezar los niños y no usar andaderas, de lo cual hay todo un capítulo. Una caída de un bebé de una andadera en una escalera es gravísimo. Hay que prevenir esto, por eso en muchos países se prohibió totalmente el uso de andadera. Eso lo vamos a ver en otra plática. El segundo ejemplo que quiero que nos llevemos a nuestra casita y que repasemos es la lesión por cáusticos. Los cáusticos los vemos en sustancias que tenemos que se venden muy a la ligera, los desengrasantes de cocina. Todos los limpiadores de hornos, todos los que dejan la cocina súper limpia, son desengrasantes y son álcalis muy potentes. Las pilas de botón son álcalis muy potentes, tienen hidróxido de sodio y de potasio a concentraciones altísimas. Y todos los destapacaños y todos los instrumentos de limpieza, estos son de uso habitual en las casas. Uno, deben de tener su propio envase, jamás pasarlos a un envase diferente que sea llamativo para los niños, que a veces eso pasa, o se compra a granel, que es un error gravísimo, y lo venden en un frasco de refresco. Entonces, deben de tener tapa de seguridad estas cosas, pero fíjense, este pues no tiene, y es un desengrasante de cocina que se vende ahí a venta libre. Entonces, estas lesiones son muy graves. ¿Por qué son? Y este dibujito está impresionante. El niño puede tomarlo y no sabes a lo que se está exponiendo si es una lesión por cáusticos. Un cáustico causa mucho mayor daño que un ácido o que un fuego, porque los álcalis, que son los cáusticos, dan un daño a las membranas celulares, dan un daño, liquefacción de tejidos. Cualquier lesioncita se hace muy profunda, se hace un tejido totalmente dañado, gelatinoso. Es como una quemadura de más de tercer grado, si hubiera más de tercer grado. Afecta a cualquier parte de nuestro cuerpo, de los niños, los ojos, la piel, la vía aérea. En el tracto gastrointestinal ocasiona lesiones bien graves. Puede perforar el esófago, el intestino, el estómago, y son lesiones que van a internar al bebé mucho tiempo y pueden quedar con secuelas permanentes y corre un gran riesgo su vida. Entonces yo quise enfocar esto, ninguna sustancia desengrasante en las cocinas, por favor. Es mejor limpiar todos los días que dejar que se haga cochambre. Estos son los que quitan el cochambre. No deben de estar en nuestras casas. Y aquí lo importante no es el tratamiento, sino cómo se previene. ¿Cómo se previene que todos los artículos de limpieza, y más aún los desengrasantes y las pilas, sobre todo las pilas de botón, debe estar en un lugar muy fuera del alcance, incluso con seguro o llave? Si algún día un bebé se tomara una pila, es una emergencia gravísima. En menos de una hora se le puede sacar por endoscopia. Después de 1 a 6 horas ya no. Y va a causar un daño muy grave. Agradezco mucho su atención. Me da mucho gusto que la Asociación Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico Neonatal haga espacio para este tipo de eventos. Muchas gracias. Les agradezco mucho su atención y estaremos atentas a todas sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Muy bien. Bueno, dentro del contexto de la prevención de accidentes, tenemos el siguiente tema, que es prevención de accidentes e intoxicaciones con plantas. En nuestros hogares, en nuestros jardines, pues a veces hay plantas y las plantas no sabemos, algunas pueden ser muy venenosas, otras son muy lindas y tan hermosas que son, pero pueden causar muchos daños. Tenemos a la doctora Susana Juárez Tobías, ella también es mexicana, es una pediatra adscrita al Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, también de nuestra ciudad de San Luis Potosí, en México. Ella es adscrita al Centro de Información y Atención Toxicológica de San Luis Potosí, México, y es una experta en este tema. Ella participa en nuestras guías de práctica clínica en México. Agradezco mucho a la doctora Susana Juárez que quiso participar con nosotros. Gracias, Susi. Hola, buen día. Soy la doctora Susana Juárez Tobías, soy pediatra y también estoy adscrita al Centro de Información y Atención Toxicológica en San Luis Potosí, México. Muchas gracias por estar aquí y por la invitación con los padres de familia de esta asociación. Entonces voy a hablarles sobre la prevención de envenenamientos por plantas en el hogar. Afortunadamente no es tan frecuente la intoxicación por plantas en nuestro medio, pero sí, a veces cuando se reportan este tipo de casos, sí tiene consecuencias graves. Entonces, el grupo en que más se afectan es en los niños y principalmente cuando son menores de 5 años de edad. Y lo más característico es de que sea de tipo accidental. O sea, hay varios tipos de exposición. Uno es accidental, otro puede ser por intento suicida, que ese se ve más en adultos, pero en niños, generalmente por ser tan curiosos, entonces se llevan todas las cosas a la boca y así es como exploran el medio ambiente, ¿sí? A través de la boca. Entonces, es como ellos van percibiendo su medio ambiente y cómo ocurren este tipo de intoxicaciones o envenenamientos. También hay otro mecanismo de exposición que es por remedios botánicos. Yo creo que en Latinoamérica, ahorita estamos con muchas personas de Latinoamérica, y en Latinoamérica tenemos muchos médicos que son médicos herbolarios, ¿sí? que hacen medicina tradicional, que en muchas comunidades se acostumbra que lleven a los niños, por ejemplo, que esté empachado y le dan un té, ¿sí? O, por ejemplo, en mi país, en México, en todos los mercados, pues hay inmensa cantidad de plantas, ¿sí? Y lo raro de esto, o lo curioso de esto, es de que sí, muchas sí funcionan, pero la dosis es el problema, ¿no? Entonces puede ser que en los adultos siempre digan, prepárale 4 hojitas de esto y con eso te vas a componer. Pero en niños, pues no es lo mismo un adulto que pesa 60, 70 kilos a un niño que pese 10 kilos, ¿no? 8 kilos. Entonces, esa dosis que todavía no se conoce para los niños en cuanto a los remedios herbolarios es lo que causa el envenenamiento. Entonces vamos a empezar con diferentes tipos de plantas. Estas plantas tienen oxalatos de calcio y si se fijan son plantas que son plantas de ornato, que las tenemos en muchas casas, en muchos jardines. Esta se llama filodendro, ¿sí? El nombre científico es filodendron. También, por ejemplo, en México le llaman costilla de Adán, no sé cómo le llamen en su país. También otra cosa de las plantas es que el nombre científico es lo mejor para conocerlas, ¿no? Para diferenciarlas. Pero puede ser que si en algunos lugares le dicen filodendro, en otro le dicen costilla de Adán, o en otro lugar le digan de otro modo, ¿no? Garra de tigre, algo así he escuchado que le dicen. Eh, y esta planta, que está muy bonita también de ornato, se llama amoena, ¿sí? O Dieffenbachia. Esta, si un niño la ingiere, pues sí va a ocasionarle ardor en la boca, ¿sí? Puede provocarle una quemadura en la boca, que generalmente no se ha reportado casos tan graves, ¿sí?
pero después de la quemadura en la boca, bueno, el niño va a tener mucha salivación porque le va a doler, ¿sí? El estar tragando saliva. ¿De qué va a depender de esto? Pues bueno, primero de la edad, ¿sí? Y la otra de la cantidad de hoja que se haya masticado. Y generalmente no se han reportado tantos casos de que afecte, por ejemplo, al corazón, al hígado, los riñones, eso no se ha reportado, pero sí es la quemadura local. Estas son otras plantas que también tienen oxalatos de calcio. Esta se llama alas de ángel, que el nombre científico es Caladium hortulanum. Esta es la hoja elegante, ¿sí? Hay unos lugares donde le llaman oreja de elefante, ¿sí? Y esta que está muy bonita, que se llama cuna de Moisés, ¿sí? Entonces, no sé cómo le llamen ustedes en su país, me hubiera gustado estar así como en persona para que ustedes me comentaran cómo se llaman en su lugar, pero estas plantas también, la hoja, ¿sí? Es la que es tóxica, y también tienen esos mismos oxalatos de calcio que al masticarlos pueden provocar eh, el, ese ardor en la boca o esa quemadura. Ajá. Acuérdense que eso también puede ser peligroso también para los perros y los que tienen mascotas, también hay que tener cuidado con esas plantitas. Y estas sí tienen mayor toxicidad porque tienen toxicidad cardíaca. Esta, por ejemplo, se llama dedalera, ese es el nombre como común, y de aquí se obtiene el digital, que es un medicamento que incrementa la fuerza del corazón, ¿sí? Pero en niños, por ejemplo, puede ocasionar una intoxicación tan grave que disminuya mucho la frecuencia cardíaca, que dé alteraciones del ritmo cardíaco y que pueda provocar la muerte, ¿sí? Esta no se consigue tan fácilmente, pero lo que es el codo de fraile, me gustaría también saber cómo están ustedes, pero en México sí es un gran problema porque, por ejemplo, en todos los mercados, ¿sí? de México venden el codo de fraile, ¿sí? Esta también le llaman en mi país almendra quemagrasa. Entonces, esta, por ejemplo, una vez que yo fui a comprar una planta, me dice la señora, mire, abre esta nuececita y entonces la parte de adentro, que es como una nuececita así chiquitita, dice, la va a partir en 30 partes iguales. O sea, es imposible hacer esto, pero dice, la parte en 30 partes iguales y se va a tomar una en la mañana y con eso baja de peso. Y se han reportado, aquí sí se han reportado muertes, ¿sí? Generalmente en adolescentes que intentan bajar de peso con este codo de fraile. Incluso en algún tiempo se estuvo avisando mucho a la población para que no lo comieran, pero incluso se vende en Mercado Libre, en cosas así, ya en cápsulas. Este es muy grave porque tiene una sustancia que se llama glucósidos cardíacos, que también provocan vómito, diarrea y alteraciones del ritmo cardíaco que pueden llevar a la muerte. Y, y acá se encuentra una planta que, por ejemplo, se encuentra en muchos lugares de México, tal vez también en ustedes, ya me fijé que en Latinoamérica también se distribuye en toda América. Y esa se llama, le decimos nosotros rosa laurel, o también se llama Nerium oleander. Estas tres tienen la misma toxicidad cardíaca, o sea, lo mismo que produce el codo de fraile, también lo provoca la rosa laurel, ¿sí? Entonces son igual de tóxicos. Los que hemos tenido más casos, bueno, eso como es un arbusto un poco más alto, es más difícil que el niño lo agarres, a menos que tengan arbustos pequeños, pero el que es más peligroso y que quiero que lo recuerden es este que se llama el codo de fraile. ¿Sí? Hay otras plantas que tienen toxicidad neurológica. Miren, esta se llama Carwinskia, es el nombre científico, aquí le puse al revés, pero también le llaman tullidora, porque si se lo come, por ejemplo, unas cabras, ¿sí? Unas cabritas, les provoca parálisis, ¿sí? Pues se llama tullidora, o también le dicen capulín. Esta, mientras más verde sea el fruto, tiene puede sufrir más envenenamiento, y lo que ocasiona esta planta, la ingesta de esta planta, es parálisis de las piernas.
hay una enfermedad en niños, en adultos, que se llama Guillain-Barré, pues causa prácticamente como esa enfermedad. O sea, los niños primero empiezan a no tener movilidad en los piecitos, después se sube a las piernas y después va ascendiendo esa parálisis a los muslos, ¿sí? Hasta que puede comprometer incluso el músculo de la respiración y necesitar ventilación mecánica. Entonces, es muy, muy grave la ingesta de esta planta. Hay otras plantas, por ejemplo, como el anís estrellado, que en adultos puede ser que uno ingiera anís estrellado al tomar un té chai, por ejemplo, y no nos va a pasar nada. Pero se han reportado casos de ingesta de este anís estrellado en tés que se les da a los niños como de recién nacidos a 2 meses y se les da para el empacho, y entonces estos niños presentan crisis convulsivas, ¿sí? Entonces ya hay reportes en la literatura en México y en Latinoamérica de envenenamiento por té de anís estrellado, y principalmente el método en el que los niños lo ingieren no es porque ellos consigan la estrellita y se la tomen, sino porque acuden con alguna abuelita o algún médico tradicional, les dice que están empachados y les dan este té, ¿sí? Entonces este tiene unas sustancias que son neurotóxicas y provocan crisis convulsivas. Entonces esta es una planta que hay que tener cuidado también, pero principalmente en bebés menores de 6 meses, que son los que pueden tener este tipo de toxicidad. Y bueno, otra de las plantas que puede tener otra toxicidad neurológica y sistémica es el famoso toloache, ¿sí? Por ejemplo, en México tenemos como costumbre de decir, yo creo que te dieron toloache, para decir como, estás muy enamorado porque te embrujaron, ¿no? Así es como decimos. Entonces, el toloache es esta planta que se llama Datura stramonium, ¿sí? Esta es la flor, a veces le llaman trompeta de ángel, ¿sí? Pero bueno, el nombre científico es Datura stramonium. Si alguien ingiere una parte de esta flor, pues puede dar un estado como de pasividad, como de tranquilidad, como de un bienestar, un poco tiempo, pero la parte más venenosa, lo que ocasiona mayores síntomas son las semillitas, ¿sí? Entonces, igual mientras más verde esté el fruto, mayor es la intoxicación. También puede ser que el niño ingiera las hojas, que también son venenosas. O sea, todo es venenoso en esta planta que crece naturalmente en muchos matorrales, pero esta tiene derivados de atropina que son muy, muy graves. Entonces, por ejemplo, de todos los niños que hemos tenido en San Luis Potosí, solamente uno ha muerto por ingesta de plantas, y esa fue una niñita que de un medio rural, ¿sí? Muy, muy, muy alejado de San Luis Potosí, estaba más o menos como a 1:30 de nuestro hospital, y estaba al lado de una presa, estaba comiendo estas semillas, y luego lo que presentó fue hipertermia, ¿no? Entonces empiezan estos niños con fiebre, que puede ser hasta de 42 grados y muy difícil de quitar. Después crisis convulsivas, mucha agitación psicomotriz, o sea, empiezan como muy, muy irritables, como que no pueden estar a gusto, muy, muy irritables, y no se consuelan con nada. Tienen también alucinaciones visuales, entonces los niños empiezan como a agarrar cosas en el aire, así, atrapar cosas en el aire, la boca seca también y las pupilas dilatadas. Entonces, todo depende. Acuérdense que incluso hay una frase en toxicología que dice que todo puede ser veneno, ¿sí? Todo va a depender de la dosis. Entonces, aquí esta niña ingirió muchas de esas semillas. Esta niña presentó fiebre, convulsionó, y nos dijeron que no le iban a mandar a nuestro hospital, pero pues de aquí a que llegó en 1:30, en el camino presentó un paro cardíaco y ya llegó con nosotros muy, muy grave. Entonces, cuidado con esta planta, ¿sí? Esta se llama toloache, y lo peor es de que se vende incluso hasta en internet, ¿no? No sé cómo es posible eso, pero se vende como en cápsulas, e incluso como también se puede drogar los adultos con estas plantas, también venden las semillas. Entonces se refiere que si
hay personas que se drogan con esto, entonces con esta parte que es la flor, ¿sí? O con una cantidad de semillas que imagino que debe ser como nada más una tal vez, para que solamente sientan ese estado de pasividad, ¿ok? Pero son de las más peligrosas. Hay otras plantas que, bueno, que tienen propiedades medicinales y pueden ser tóxicas. Ya les comenté el té de anís estrella, ¿sí? Pero acuérdense que eso solamente va a ser peligroso para los niños, ¿sí? Para los niños no hay que darles esto porque yo a veces cuando doy clase a los alumnos de medicina les comento, a ver, por ejemplo, vamos a hacer una prueba y vamos con los hierberos del mercado y le decimos, a ver, ¿cuánto me recomiendas de florecitas de estas para un niño que pesa 5 kilos? Y puede ser que alguien me diga, no, pues nada más pon dos florecitas de estas en 100 mililitros de agua. Otro me dice, no, 2 florecitas de estas en 1 litro de agua. Entonces, como así es lo que sucede en medicina tradicional, no hay una dosis establecida, como decir, dale paracetamol a 10 miligramos por kilo, ¿no? O 2 gotas por kilo. Aquí en las plantas eso no ocurre. Entonces, esto hay que tenerlo cuidado. En adultos, pues sí nos podemos preparar nuestro té, por ejemplo, chai, y ponerle té de anís y no nos va a pasar nada. Pero hay un aceite que sí puede ser muy grave. Por ejemplo, este es el epazote. En México lo usamos nosotros para guisar, por ejemplo, frijoles, le ponemos epazote o a veces champiñones, o sea, hongos, en una sopita de hongos y le podemos poner epazote. Y el epazote lo que sí tiene es de que tiene una sustancia que se llama ascaridol, el cual sí es efectivo como desparasitante, ¿sí? Para tratar las lombrices de los intestinales. Entonces, sí tiene una propiedad medicinal, no vamos a decir que no, sí se llama incluso ascaridol, pero lo malo no es esto, sino lo malo es el aceite, ¿sí? Entonces, el aceite es un concentrado, ¿sí? Del epazote, y parece que para hacer un frasco de estos de epazote tienen que juntar como unos 2 mazos, ¿sí? O 3 mazos, pero así grandes, del epazote y ya obtienen el aceite. Entonces aquí les pongo esto porque ya hay un caso reportado, y fue aquí de nuestro país, en la Ciudad de México, de a un niño que la mamá lo lleva con la señora, con la curandera, porque traía lombrices. Entonces la señora, la curandera, le deja el aceite de epazote, pero le dice que se tome todo el frasco. Entonces el niño se toma el frasco y posteriormente, después de eso, presenta crisis convulsivas, pierde el estado de alerta, estuvo muy grave en terapia intensiva y como no le encontraron ninguna causa más que esa, le pidieron otra vez a la señora, la curandera, que le diera otro frasco, pero no le dijeron que el niño estaba grave, ¿no? Si no, no le iba a dar nada. Y lo mandaron a analizar y bueno, pues lo que contiene era ascaridol, pero la dosis concentrada de aquí era como 1000 veces más la dosis que le tocaba, así tanto así, ¿sí? Entonces, si eso, pues no lo recomendamos para nada, porque fue un caso en que después de eso el niño falleció, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden encontrar como en Google, si lo googlean, es envenenamiento por aceite de epazote, ¿sí? Entonces, sí, todo depende de la dosis, o sea, si ustedes ponen una hoja de este epazote en la comida, ¿sí? Pues no va a ocasionar nada, ¿no? O sea, puede ser que hasta les ayude a las lombrices, pero el problema es la dosis en esos compuestos que son muy concentrados, ¿sí? El aceite es lo más concentrado de la planta. Y hay una planta que a mí me encanta cómo huele, se llama huele de noche, ¿sí? Es muy rico el olor, muy dulce, pero si se ingiere, ¿sí? Así la flor o la planta o la hoja, bueno, en niños igual, o en mascotas, puede producir alucinaciones, parálisis y taquicardia, ¿okay? Entonces también hay que tener cuidado con esta planta. No se han reportado casos de mortalidad, sí, pero sí es importante conocer.
Entonces, la gravedad de estas intoxicaciones pues va a depender, por ejemplo, de la edad, cuánto se tomó. Generalmente los niños cuando son hojas, como saben muy feas, ya no quieren probar más. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si ingirieron frutos inmaduros, pues esos son más venenosos que los frutos maduros, ¿sí? Como les enseñé las semillitas o el capulín. Las semillas son más tóxicas, generalmente tienen más cantidad del veneno, y también va a depender de la parte de la planta que haya ingerido. Por eso que les dije que, por ejemplo, en el toloache la hoja da menos síntomas que la semilla. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues para prevenir, que eso es lo más importante, pues no tener plantas tóxicas cerca de los niños. O sea, si tienes este tipo de plantas, cuando tenemos niños, lo mejor es todo tenerlo alejado, ¿sí? Tenerlo hacia arriba. Ajá. Y o tenerlos, si nos gustan mucho las plantas, pues tenerlas en un lugar con una valla, ¿sí? Con una reja, y tenerlas separadas. Y si los niños quieren entrar a ese lado, pues pueden entrar, pero siempre acompañados de un adulto, ¿sí? Yo también aconsejo no administrar remedios con hierbas a menores de 5 años de edad. Sí, sí sé que la herbolaria es muy, muy buena, pero pero en niños, principalmente por el peso, hay que tener más cuidado, principalmente con los medicamentos, con las hierbas que les comenté. Y otra es, pues, enseñarles que eso no se come, ¿no? O sea, decirle, no, las plantas no se comen. O sea, mira, todo lo que está aquí en la mesa que te voy a dejar, eso sí se come, pero esto te hace daño, esto te va a hacer que te duele la boca, ¿sí? Te va a hacer que vomites. Y desde niños enseñarles eso, ¿no? Por ejemplo, nos parece que ya vieron también prevención de intoxicaciones, pero igual, por ejemplo, para prevenir quemaduras, uno le dice al niño, mira, la plancha esta, mira, le ponemos así como en un trapito, toca el trapito, ¿verdad que está caliente? Bueno, si lo pones en tu piel, te va a quemar y te va a doler, ¿sí? Entonces, eso es lo principal, irle enseñando al niño cómo cuidarse, ¿sí? Desde niñitos hay que enseñarlos a saber cómo cuidarse ellos mismos, ¿sí? Entonces, eso fue, bueno, una revisión de plantas que, que les quise poner. También aparte de prevenir, una manera interesante es conocer, ¿no? Conocer las plantas que le pueden hacer daño y, eh, y si ya en caso de que si su niño se comió un pedazo de planta, ¿qué hay que hacer? Lo más importante, luego, es no provocar el vómito, ¿sí? Porque a veces al vomitar, por ejemplo, digamos, en sosa cáustica, si se toma sosa o un ácido, al vomitarlo, pues vuelve a quemar al salir el líquido por el esófago y la boca, ¿sí? Entonces, no provocar el vómito, sí se puede dar algo de agua como para diluir, hay que quitar de la boca todo lo que sean pedazos de hojas, pedazos de planta, ¿sí? Y muy importante, bueno, se puede enjuagar la boca si el niño ya sabe hacer enjuagues, pero muy importante es que traigan a la mano el pedazo de planta para identificarlo, ¿sí? Nosotros ya tenemos aplicaciones para saber qué tipo de planta. En la niña que llegó, que les comenté que falleció, fue muy triste porque la mamá dijo que había tomado una planta que se llamaba clarín y no trajo la planta. Entonces, fue muy difícil, aunque googleáramos, saber qué planta era, ¿sí? Entonces, hasta después de que falleció la niña, ya fue cuando supimos qué planta era, y eso porque fuimos hasta su casa a identificarla, ¿no? Entonces, pues, pero lo más importante es que se pueda prevenir, y para eso, primero hay que conocer cuáles son las más peligrosas. Perfecto. Entonces, es mucho gusto el haber estado con ustedes. Muchas gracias. Tiene su audio bloqueado, doctora. Agradezco muchísimo la ponencia de la doctora Susana Juárez, muy explicativa, y ahí se da uno cuenta de las muchas cosas que nos falta mucho por aprender. Muy bien, seguimos con el tema. El siguiente tema aparentemente ya no es importante, pero sigue siendo motivo de accidentes que llegan a urgencias. Por eso sacamos esta plática que se llama ¿Por qué di no a la andadera? La andadera es un instrumento que todos sabemos que ya no se debe usar. Sin embargo, en la realidad todavía se usa. Entonces, ustedes como papás
es importantísimo el que ustedes nos ayuden a difundir, no solo decir no se use, sino decir por qué no se use. Muy bien, pues la ponente soy yo otra vez. Empezamos el video. Gracias. Seguimos con el taller de padres y madres de este primer Congreso Internacional de Alzarneo. El tema que vamos a ver es ¿por qué di no a las andaderas? Ya sabemos que las andaderas están prohibidas, ya sabemos que no se usan, ya sabemos que no son muy buenas, pero el entender el por qué nos va a ayudar a que realmente esto se lleve a cabo, y de esto tiene la finalidad esta pequeña cápsula. 1. Los accidentes no se tratan, se previenen. La Asociación Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico y Neonatal, ALCENEO, estamos bien interesados en que nuestros niños tengan un buen desarrollo, un buen crecimiento. Y para ello, todo se puede frustrar si aparece un accidente. Por eso tenemos que capacitar a los padres y madres para conocer bien todas las medidas de prevención hacia sus niños. Y si no se cuida bien al niño, pues va a seguir habiendo accidentes, y una fuente de accidentes pues son las andaderas. Generalidades de accidentes. En un estudio en la Ciudad de México, los accidentes son más frecuentes en los niños son más exploradores, más impulsivos, sobre todo de 1 a 2 años, que quieren correr, quieren hacer todo y todavía les falta, su proceso madurativo aún no es completo, y son los más frecuentemente afectados. Puede causarle lesiones como contusiones, golpes, heridas de cabeza, fracturas, puede haber caídas desde su nivel, puede caer de las escaleras, de la cama, caída de su propia altura, resbalones y quemaduras. Este estudio dice que la gran mayoría fue en menos de 1 hora y la otra mitad se internó. Pero pasemos a las andaderas. La andadera es un tema muy importante porque es una fuente de accidentes. Condiciones accidentes tipo quemadura. ¿Por qué quemadura? Jalan algo que en condiciones normales no deberían alcanzar. Por ejemplo, un mantel, jalan y el mantel se trae un plato de caldo muy caliente, o se trae un cafecito que usualmente está muy caliente, y se puede quemar el bebé. Condicionan caídas. Las caídas de una propia altura de un bebé usualmente no hay ningún problema, la gran mayoría están muy bien, pero si caen y aparte la andadera les cae encima, es un traumatismo importante. Y por otra parte, los traumatismos craneoencefálicos, sobre todo de los niños que ruedan por la escalera, imagínense, aparte de rodar por la escalera, la andadera también les va pegando, son los traumatismos craneoencefálicos de grados que puede ser leve, moderado o grave. Y por otra parte, el niño en la andadera adquiere velocidad, y al adquirir la velocidad más la caída de la escalera, la aceleración es muy grande. Puede caer en piscinas, puede haber dedos aplastados, puede tener traumatismos craneoencefálicos, y pueden tener acceso a mayor altura y por lo tanto a más peligros. Entonces, el peligro de usar andaderas, voy a hablar del concepto de la andadera, la panorámica de accidentes en América, otros problemas de la andadera, sobre todo los problemas que causa el desarrollo motor, el bloqueo del gato y sus consecuencias, y el conflicto de intereses que tenemos por las andaderas en México. El concepto de andadera es un instrumento que el niño pueda andar antes de caminar. Lo utilizan entre los 6, 8 meses, puede estar apoyando en sus pies en forma normal, casi sentado, pudiendo lograr movimiento. Y eso lo hace feliz, como se ve el niño de esta diapositiva. Pero esto le da acceso a lugares que no debía de poder todavía acceder, por ejemplo, unas escaleras, puede acceder a sustancias tóxicas, objetos pequeños, puede tener accidentes eléctricos porque accede a todos los enchufes, y es un medio, es un agente que nos hace exponer a mayor riesgos el desarrollo tan hermoso de nuestros bebés. Se utiliza desde hace varios siglos y desgraciadamente todavía se usa en la práctica diaria. Tenemos este estudio realizado en Chile. Se hizo una encuesta de 250 niños menores de 2 años entre 6 y 18 meses. De ellos, 169, que fueron casi el 70%, sí usaron andadera y el 81% no. De ellos, 77, que fue el 45.6%, tuvieron accidentes. La tasa de accidentes es mucho mayor cuando hay andadera. Tuvieron volcaduras, caídas de escalera, choques, contusiones, laceraciones, traumatismos cráneoencefálicos con fracturas hasta casi el 5%. ¿Cuáles fueron los motivos de los padres para usar el andador? En este estudio se vio que evitar el aburrimiento entre el 30% de las mujeres que contestaron y el 44% de los hombres, necesidad
de la mamá. La mamá tiene que hacer algo, pues los pone en la andadera. Que aprendan a caminar el 25%, que hagan ejercicio el 21%, mayor seguridad, ese fue un porcentaje muy menor y a veces fue un regalo de la propia familia. Usualmente las familias guardaban ante las andaderas del hermano grande al hermano chiquito del sobrino. Tranquilizar al niño y que se entretenga. Eso es muy malo, se crea la falsa idea de seguridad y no, el niño está mucho más inseguro. ¿Por qué? Porque nosotros disminuimos la vigilancia sobre él y eso favorece eventos súbitos e inesperados que son lesiones no intencionales, como caídas, quemaduras o intoxicaciones. Motivos para no usar el andador: temor de la madre ya le está apareciendo lo de temor. Indicación médica, fíjense, solo en el 23% y en el 18%. Los médicos en este estudio todavía no lo indicaban mucho. El niño tiene poca edad, pues mejor no lo meto, es caro, no lo pongo, no sirve, entre el 7%. No sabe, va a preguntar, y la casa es chica en el 2.3% de los casos. Hay otra encuesta de 168 padres de niños totalmente normales que ya lograron la marcha y el 63% usaron andador. Fíjense, y eran niños totalmente normales. Motivos: se repite la comodidad. Los que iban a asistencias a guarderías, el 65% pues ahí lo tenían. Y los que no iban, pues también el 61% usaron el andador. Fueron más los niños que las niñas. De todos los niños que usaron andador, no gatearon el 80.4%. La respuesta es protectora de sus brazos, el que llamamos reacción de defensa, que el niño se va a caer y meta las manitas, pues fue deficiente en el 43.4% de los casos, contra solo 12.9% de los que no la utilizaron. Entonces, la andadera se sigue usando, estas referencias del 2018. Un estudio bien interesante, el peligro de la andadera en Bolivia, hizo las relaciones del inicio de la marcha, el gateo, con el uso de andadores y accidentes, y encontró esto. La andadera ocasionó retraso en el inicio de marcha 3.5 veces más. El gateo tiene un efecto protector contra el retraso del inicio de la marcha. Los que gatean empiezan a caminar más temprano. Y más de la mitad de los que usaron andadera tuvieron accidentes, con un 23 veces más probabilidad de padecer accidentes de los que no usan, entre los que usan andadera contra los que no lo usan. Luego, entonces, la andadera es un agente que condiciona riesgos, muchos riesgos para accidentes en los niños. Por eso es que no debe de usar. En Costa Rica se hizo un estudio por profesionales que encontraron que entre el 2010 y 2016 atendieron 434 niños por accidentes bien relacionados con el uso de andador. Y se hizo un decreto el 24 de marzo del 2017 donde prohibió la importación y la comercialización de la andadera. Prohibido totalmente, lo cual es bastante bueno. Ellos dicen que los riesgos: 2 veces más riesgo de golpe de cabeza en niños que por el uso de andadera. 2 veces más probabilidades de fracturas y más peligro de fractura de cráneo. El caminar se altera, ya que una cosa es andar y otra cosa es caminar. El andar altera el desarrollo natural. No estamos hechos a caminar como si fuéramos caballitos con las piernas abiertas. Entonces el niño tiene que desaprender esto y aprender a caminar como debe de ser. Todo el cuerpo tiene mayor exposición a quemaduras y heridas y alcanzar objetos punzocortantes que puede lesionarse. Y las piernitas tiene 4 veces más probabilidades de caer de escaleras, que son los traumatismos graves, desde un segundo piso o perder el control. Entonces, lo ideal es no usar andaderas y se quitó la andadera. En América, en Canadá, en abril del 90, entre abril del 90 y abril del 2002, hubo 1.935 lesiones. Entonces, también hubo una prohibición en este país, incluyendo la venta, la importación y el anuncio de andadores, englobando también andadores modificados y los de segunda mano. Todo estaba totalmente prohibido en Canadá. En Estados Unidos, igual, un buen número de accidentes por caídas con escaleras, y en ellas la andadera tuvo mucho que ver, con 10% de lesiones muy graves,
Desde el 90 hasta el 2001 encontró que aproximadamente 197.200 niños tuvieron lesiones infantiles relacionadas con andaderas. Y la Academia Americana de Pediatría propuso la prohibición de venta de andaderas. Nosotros, nuestra guía de práctica clínica de México nos dice, beneficios de gatear son muchos, el niño tiene mejor control de sus movimientos, se prepara mejor para la marcha, tiene buen desarrollo neurológico, mejor desarrollo incluso táctil, lo va a preparar para la lectoescritura y se prohibió el uso de la andadera. Sin embargo, hay conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque hay conflicto de intereses porque se siguen vendiendo todavía. Otros problemas de la andadera, el desarrollo motor. El niño no logra buen apoyo en sus piecitos, ya que tiende al punteo. Los niños que puntean y están en andadera tienen que desaprender eso para aprender a caminar como debe de ser, a apoyar primero el talón. No tienen libertad de movimientos. Todo esto impide el desarrollo muscular del pequeño. Y los bebés con experiencia en andaderas también tienen resultados mucho más bajos en escalas de Bailey, donde se ve el desarrollo motriz y mental, pues tienen mejores calificaciones todos los que gatearon, y los que no gatean, pues está relacionado con la andadera. Otro mito erróneo es considerar que el andador estimula la maduración de la marcha. Eso no es cierto. El andador retrasa el inicio. ¿Por qué? Porque no está aprendiendo a caminar como debe de ser, no hace buen balanceo, no mantiene una buena postura y aprende a desplazarse patinando, lo cual genera dificultades y debe desaprender esa forma y aprender el patrón adecuado. Por eso la marcha tarda más en adquirir los niños que usaron el andador. Otros mitos, ¿la andadera bloquea el gateo? Pues sí, si el niño, esto no es mito, si el niño gatea va a adquirir destrezas muy importantes, como ellas son la habilidad de percibir lo que está arriba abajo, y con eso va a madurar su percepción visoespacial, lo cual le va a ayudar mucho a su lectoescritura. En el gateo, el niño se vuelve muy hábil en el sentido motor, aprende a superar obstáculos, aprende a calcular distancias y por tanto aprende a calcular la profundidad de los escalones. Será muy bueno en realizar juegos de encaje, rompecabezas y además en su orientación espacial, y va a tener mejores calificaciones en edad motora y en edad mental. Además, el que está en andadera no se acerca a las cosas y pierde la percepción visoespacial. Por lo tanto, no va a ubicar lo que está derecha e izquierda, y lo cual le va a dar muchos problemas en su escuela. Va a confundir la P con la Q, la D y la B, etc. Entonces, si queremos niños con mejor desarrollo psicomotor, hay que prohibir la andadera. Me llamó mucho la atención esto. Los bebés en Canadá tienen que aprender al modo tradicional. El país prohibió las andaderas desde el 2004 y las personas que la tienen pueden costarle multas hasta de $100,000 o 6 meses de cárcel. Pues así de drásticos tendríamos que ser. Termino con el conflicto de intereses en México. En México hay una norma oficial acerca de la seguridad de las andaderas. Entonces, desgraciadamente, aunque nuestro guía de práctica clínica nos diga que no se deben de usar, sin embargo, ellos han puesto ciertas normas y sí permiten usarla y sí están a la venta. Hay un conflicto de intereses que comparto con ustedes, que espero que pronto se resuelva. Aquí están las andaderas dejarán de venderse en septiembre. Lo sacaron en Costa Rica, muy bonito. Y la Academia Americana de Pediatría nos dice que, en un reporte más reciente, nos dice que se debe prohibir su manufactura y su venta. Muy bien, pues con esto nos quedamos ya bien convencidos de que la andadera no es recomendable. 1, por todos los accidentes. 2, por el bloqueo al desarrollo. Y 3, porque va a disminuir el desarrollo, al menos las evaluaciones de desarrollo motor y mental de nuestros pequeños. Muchas gracias. Nuestro lema siempre debe ser "Di no a la andadera". Sabemos que ya no se usa, pero desgraciadamente todavía hay pequeños que usan andadera. Muchas gracias por su atención. Estoy atenta a cualquier comentario, pregunta y sugerencia. Muy bien. Invito a todos los papitos que están aquí con nosotros, a todas las mamitas, que nos escriban, por favor. Ahí en su plataforma debe haber un botón. Tengo idea que es verde,
donde pueden pasarnos sus inquietudes. Este curso no tiene caso si no nos dan sus preguntas, sus inquietudes, las sugerencias, etcétera. Entonces, ahorita es muy buen tiempo para que hagan todas sus preguntas y podamos interaccionar con ustedes, que es una de las finalidades más importantes de estar aquí. Y ya vamos a terminar. Nuestra última plática es muy importante, muy importante. Se llama Maniobras de expulsión de cuerpo extraño. Tenemos a nuestra ponente, la doctora Ana Ruth Mejía Elizondo. Ella es pediatra neonatóloga del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. Tiene una maestría en educación en enseñanza, maestría en educación en la enseñanza de la ciencia. Es nuestra jefa, es la jefa del servicio de neonatología del Hospital Central y es profesor titular de posgrado de neonatología de nuestro hospital, avalada por nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí, instructora nacional del curso de reanimación cardiopulmonar. Doctora Ana Ruth, agradezco mucho que estés con nosotros. Muy buenos días. Vamos a hablar sobre el atragantamiento y las maniobras para expulsión de cuerpo extraño. El atragantamiento se refiere a la obstrucción total o parcial de la vía aérea, es decir, de la vía respiratoria por un cuerpo extraño. Cuando esto sucede, el aire no puede entrar en los pulmones y sin oxígeno, el daño cerebral es inevitable con un máximo de 4 a 6 minutos. La mayor parte de los casos en los que se presenta atragantamiento, pues se presenta en los niños y en el 50% de los casos esto es secundario a algún alimento, ya sea un cacahuate, una nuez, una almendra, alguna porción grande de alguna fruta. Y también puede presentarse por objetos pequeños como monedas, juguetes, botones, canicas, globos, baterías, etcétera. Aquí vemos algunos de los objetos que pueden estar al alcance de la mano de cualquier niño y que pueden ocasionar este accidente, que es uno de los más graves que se pueden presentar, ya que pone en riesgo la vida. La vía respiratoria y la vía digestiva se encuentran muy relacionadas. Observemos en esta imagen que el aire entra a las vías respiratorias a través de la nariz y también a través de la boca. Y la comida entra a través de la boca. Pero aquí a nivel de la garganta, estas dos vías se comunican, hacen una sola vía y después se dividen y va aquí hacia los pulmones y aquí hacia el esófago y el tubo digestivo. Cuando nosotros respiramos, aquí se abre una válvula, digamos, que deja entrar el aire hacia nuestros pulmones. Y cuando nosotros comemos, esa válvula se cierra para que la comida se vaya por el tubo digestivo. Aquí vemos la tráquea, que es el tubo que lleva el aire hacia los pulmones, y aquí atrás pasa el esófago, que es el que lleva la comida hacia el tubo digestivo, el estómago y los intestinos. Es por esta razón que muestro aquí que es tan fácil que una persona pueda atragantarse. Este sería el término que podemos utilizar. Y si un bocado de alimento o un pequeño objeto, en lugar de irse por el tubo digestivo, se va aquí hacia la vía respiratoria, la va a obstruir y entonces no vamos a poder respirar y en 4 a 6 minutos vamos a empezar a tener grave daño cerebral por falta de oxígeno. Hoy en día se sabe que los accidentes son la primera causa de muerte en México y en muchos otros países y es por eso que debemos estar muy alertas ante este accidente que se puede presentar en los niños para saber qué acciones debemos tomar. Aquí les muestro algunas publicaciones de cuerpos extraños que se encontraron en las vías respiratorias de dos niños. Por ejemplo, este fue publicado en una revista chilena de anestesiología y era un juguetito. Es un niño de 7 años que uno puede pensar que ya está grande y cómo puede suceder que se le vaya a la vía respiratoria, pues ahí estaba.
Este es un caso que se presentó aquí en este hospital donde yo laboro, en San Luis Potosí, México, y los otros le llamamos segurito, también he visto que se llaman imperdibles en otros países, y bueno, lo tenía en la vía respiratoria y se fue hacia el pulmón del lado derecho. De tal forma que no es raro que esto pueda suceder y bueno, tenemos que estar preparados para saber cómo actuar en esta situación de emergencia. Los niños en general, por su naturaleza, son muy investigadores, les gusta revisar las cosas más chiquitas de los juguetes y les quitan aquí una cosita y se lo meten a la boca y en un momento puede suceder que se les vaya hacia las vías respiratorias y se ocasione el atragantamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en una situación como estas? Bueno, en primer lugar, tenemos que actuar con velocidad y serenidad. Sé que es difícil que de ver a un niño que está en una situación de atragantamiento podemos perder la calma, pero lo más importante es tratar de conservarla y tener los conocimientos de qué es lo que tenemos que hacer para poder actuar de manera correcta. Es importante mencionar que la obstrucción puede ser completa o incompleta. ¿Cómo nos damos cuenta que la obstrucción de la vía respiratoria es completa? Porque el niño se va a poner morado o pálido, no va a poder generar ningún sonido, ni siquiera el llanto o si acaso algún sonido muy agudo. Va a poner sus manos en el cuello, que es el signo universal de atragantamiento, dependiendo de la edad, lo voy a poner más adelante. Y en este caso hablamos de una obstrucción completa y tenemos que iniciar la maniobra de Heimlich, que es la maniobra actualmente a nivel mundial reconocida para tratar la obstrucción de las vías respiratorias. Si la obstrucción es incompleta, el bebé va a poder tener tos, incluso es una tos muy efectiva, puede tener una coloración normal o se pone rojo por el esfuerzo de toser, pero no se pone morado ni pálido, puede llorar y en estos casos lo que se recomienda es animar a toser. Tose, tose, dale una palmadita leve en su hombro, en su espalda, perdón. Tose, tose para que él con su propio mecanismo de defensa, que es la tos, pueda eliminar ese cuerpo extraño que tiene ahí. No se recomienda soplar en la cara. En muchos países, bueno, aquí en México es bien común que un niño se está ahogando y le soplan. Imagínese que usted necesita toser y le soplan en la cara, pues no puede toser. No se les debe de soplar en la cara. También luego les truenan los dedos y vean para arriba. Aquí dicen pajarito, pajarito. Eso no les ayuda. Hay que animarlos a toser, que tosa, y eso le va a ayudar en la mayoría de los casos a eliminar ese objeto que pueda tener ahí. En caso de necesitar la maniobra de Heimlich porque la obstrucción es completa, vamos a dividir a los niños en menores de 1 año y mayores de 1 año. A los niños menores de 1 año, observe, se le debe colocar boca abajo sobre nuestro brazo, la cabeza más abajo que el cuerpo. Con la mano derecha o dominante vamos a localizar el centro de la espalda, en medio de los omóplatos. Estos son los omóplatos. También algunas personas le llaman paletas. Son los 2 huesos que tenemos aquí atrás en la espalda. En medio de ellos vamos a dar 5 golpes fuertes y secos. Si no sale el objeto, entonces se recomienda regresar al bebé boca arriba y darle 5 compresiones en el área de reanimación. Es abajo de una línea imaginaria que puede pintar entre los pezones. Mira que hay una línea imaginaria entre los pezones y justo abajo de ella se dan 5 compresiones en esa área. Vamos a ver un video un poquito más adelante para ejemplificar mejor esta maniobra. En caso de que los niños sean mayores de 1 año, entonces la maniobra cambia. En ese caso vamos a colocarnos detrás del niño de pie y rodeando la cintura con nuestros brazos, como en este caso. Es importante ajustarse a la estatura del niño. Si el niño está muy bajito, se recomienda que nosotros nos agachemos un poco, nos pongamos de rodillas, de cuclillas, para poder estar a la misma altura del bebé.
o incluso alzarlo hacia nuestra altura. Hay que colocar el puño de una de nuestras manos en la zona del estómago, lo que la gente le llama boca del estómago. Es la zona que está entre el ombligo y el tórax. Y con nuestra otra mano vamos a tomar el puño y vamos a realizar una compresión fuerte hacia adentro y hacia arriba. Y de esa forma vamos a lograr la expulsión de un cuerpo extraño. Vamos a ver un video para demostrar cómo se debe realizar esta maniobra en menores de 1 año. Maniobra de Heimlich. Una de las causas más frecuentes que ocasiona problemas para respirar en los bebés es la obstrucción de las vías respiratorias, conocida como ahogo o atragantamiento. Si un bebé se está ahogando, se le observa la piel de color morada o pálida, puede parecer asustado, no puede llorar, no puede emitir sonidos o si acaso emite algún sonido de tono alto. Estos signos indican que tiene un objeto atorado en la garganta. La maniobra consiste en voltear al bebé boca abajo sobre nuestro brazo, con la cabeza más abajo que el cuerpo. Con la mano derecha o dominante vamos a localizar el centro de la espalda en medio de los omóplatos y vamos a dar con el talón de la mano 5 golpes fuertes y secos. Si el objeto no ha sido expulsado, regresamos al bebé en la posición boca arriba, localizamos la zona de compresiones torácicas que aprendimos en la reanimación cardiopulmonar y comprimimos 5 veces. Si aún no ha sido expulsado el objeto, regresamos a la posición boca abajo. Recuerde proteger la cara del bebé con su mano izquierda y con la mano derecha en el centro de la espalda daremos 5 golpes fuertes. Si la vía aérea del bebé continúa obstruida, volvemos a regresar a la posición boca arriba y continuaremos las maniobras las veces que sean necesarias. 5 compresiones en el pecho, 5 golpes en la espalda, hasta que el objeto sea expulsado o, si el bebé pierde el conocimiento, iniciamos la reanimación cardiopulmonar con compresiones torácicas 30 y 2 ventilaciones. 1, 2. Regresamos a compresiones 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el número 30 y posteriormente 2 ventilaciones. 1, 2. Y continuaremos los esfuerzos de reanimación hasta que llegue la ayuda profesional. Muy bien, en este video pudimos ver de manera práctica cómo debemos llevar a cabo la maniobra de Heimlich en los menores de 1 año hasta que el bebé pierda el conocimiento. Esperamos que dentro de los primeros minutos que estamos llevando las maniobras, el objeto salga expulsado de su boca. Pero si no es así y llega a perder el conocimiento, pues entonces tenemos que pasar a la reanimación cardiopulmonar, que es como terminó este video. Ahora, si se trata de niños mayores de 1 año, debemos de recordar siempre el signo universal de atragantamiento. Aquí pongo unos ejemplos. Clásicamente se llevan, no solo los niños, también los adultos, sus manos al cuello, a la garganta, y ellos van a tener una cara de angustia con la boca abierta, los ojos que están expresando angustia porque no puede entrar aire a sus pulmones. Si usted ve a un niño mayor de 1 año que está con este signo universal de atragantamiento, acuda de inmediato y puede preguntarle, ¿te estás ahogando? Aunque parezca muy obvio, a lo mejor está jugando, a lo mejor estaba haciendo otra cosa, él va a decirle que sí y puede preguntarle, ¿puedes hablar? Si la persona puede hablar, si el niño puede hablar o emitir algún sonido, quiere decir que no se está ahogando. Probablemente se le fue por el esófago y siente la molestia, el dolor de tener ahí atorado algo en el esófago. Pero si puede hablar, está respirando, quiere decir que no está en la vía respiratoria y eso nos deja más tranquilos. Pero si no puede hablar, no puede emitir ningún sonido, quiere decir que está atorado en la vía respiratoria y tenemos que actuar rápidamente. En este video vamos a ver cómo
Tratándose de un niño, lo pueden levantar hacia su altura, poner el puño de la mano en la zona que mencioné, tomar con su otra mano y comprimir fuerte hacia adentro y hacia arriba. Lo voy a poner nuevamente. Levantamos al niño a nuestra altura, ponemos el puño en la boca del estómago, lo abrazamos con nuestra otra mano y comprimimos fuerte hacia adentro y hacia arriba. También podemos ponernos a la altura del niño. Si el niño es mucho más bajito, nosotros podemos hincarnos o ponernos cómodamente a su altura atrás de él o ella para llevar a cabo la maniobra. Observemos. Muy bien. Vamos a observarlo otra vez. Perdón. El signo universal de atragantamiento tiene sus manos en el cuello, tiene los ojos de susto, le preguntamos, ¿puedes hablar? ¿Estás bien? ¿Puedes respirar? Hacemos la maniobra. En el maniquí, pues es más real, obviamente esta es una actuación y pues no se le ve la cara de tanta angustia, ¿verdad? Bien, ¿cómo vamos a prevenir este accidente tan grave, esta situación de atragantamiento? Pues lo más importante es mantener en casa, fuera del alcance, todos aquellos objetos que puedan causar asfixia. Hay que evitar alimentos peligrosos, cacahuates, nueces, etcétera, bomboncitos. Se recomienda vigilar y pedirles a los niños que permanezcan sentados, tranquilos, mientras comen y evitar que corran, caminen, jueguen o se acuesten con alimentos en la boca o con juguetes. Y siempre tener a la mano la línea de emergencia. Les recomiendo en una situación como estas, guardar la calma y llevar a cabo las maniobras como las hemos comentado. Puede salvarse una vida. El mejor tratamiento es prevenir. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo a la doctora Mejía su excelente plática y la utilidad práctica. Es todo un tesoro que nos has brindado, Naru. Muchas gracias. Hay una pregunta para la doctora Susana Juárez. Doctora Susana, tenemos muy poco espacio, así que si quieren hacer preguntas, por favor háganlas ya. Doctora Susana Juárez, si hay una persona que sospecha que su niño ingirió algo, una hierba o algo, le pido a la doctora Susana Juárez que abra su pantalla, por favor. Voy a hacer la pregunta. Ok, gracias, Susi. ¿Se podría comunicar contigo? Dijiste que hay un centro de información de atención toxicológica. ¿Cómo se podría comunicar contigo? O si es de otro país, ¿no se podría comunicar? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que cada país tiene sus centros de intoxicaciones, pero el de nosotros, nuestro teléfono es 52 444 168 61 61. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, la alada de México es 52 y 444 168 61 61. Bueno, esperemos que nunca se les ofrezca, pero es excelente. Lo que acaba de decir la doctora Ana Ruth Mejía es importantísimo. Tenemos que tener una línea de urgencia, una línea de apoyo y una línea profesional. Debemos de investigar en nuestros propios países cuál es nuestra línea de apoyo. Debe haber una línea de apoyo en todos los asistentes que nos están, que tenemos. A ver, papás, si quieren compartirnos si tienen líneas de apoyo, sería excelente para enriquecer. Y la doctora Ana Ruth, una pregunta. La maniobra de Heimlich. Si el paciente si es un niño muy gordito y no lo puedo cargar y pues está muy gordo, y yo soy una persona delgada, ¿cómo le hacemos? ¿Qué nos recomendarías hacer para que sea bien efectiva? ¿Y cuántas veces hacer la maniobra? Sí, gracias, doctora. Bueno, es muy importante, como ya mencioné, ponernos a la altura del niño. Si el niño es muy bajito, hay que bajarnos hacia su altura.
Como comenta que es un niño muy gordito, pues no lo va a poder subir a su altura, va a ser muy difícil que lo cargue y que lo lleve hasta su altura. Entonces, lo más recomendable es bajarnos y nosotros ir hacia su altura. Afortunadamente, aun cuando sea un niño muy gordito, pues nosotros podemos rodearlo con nuestras manos para poder llevar a cabo la maniobra, poner nuestro puño en la boca del estómago, que se le llama, y la otra, pues para hacer la maniobra las veces que sean necesarias, 1, 2, 3, las que sean necesarias, hasta que nosotros veamos que el objeto es expulsado. Hay una modificación de la maniobra para niños un poco más grandes y adultos en los que pueden ellos mismos aventarse, digamos, hacia una silla. Entonces, si se trata de un niño ya más grande, que tiene muy gordito y que no podemos hacerlo nosotros, una opción podría ser esa, enseñarle a cómo hacerlo con una silla, precisamente con la parte posterior de la silla, justo que caiga en la zona mencionada que se llama boca del estómago, para que ahí haga la compresión muy fuerte. Y pues esto, como tenemos algo de aire dentro de nuestros pulmones y con la fuerza que se va a ejercer en esa zona, esperamos que el cuerpo extraño salga expulsado. Muchas gracias, doctora Ana Ruth. La señora Verónica González nos pregunta, ¿cómo podría saber qué alimentos evitar a los 14 meses? A los 14 meses precisamente es la edad más peligrosa porque los niños empiezan a meter a su boquita alimentos pequeños que pueden atorarse en la vía respiratoria. Entonces, un niño de 1 año, 2 meses hay que tener totalmente fuera de su alcance estos alimentos pequeños que pueden no saber manejar dentro de su boquita y que se vaya hacia las vías respiratorias. En este caso son cacahuatitos, bombones, pedacitos de chocolate, incluso pedacitos de fruta, mango, manzana, cualquiera de estos objetos que tengan el tamaño suficiente para que se vaya hacia sus vías respiratorias y se atore en esa zona que les enseñé que se llama tráquea. Todos esos alimentos deben ser evitados en estos niños. Muy bien. Yo quisiera preguntar al revés, yo le quisiera preguntar a todos los papás que están conmigo, que están aquí, que nos digan quién tiene una andadera en su casa y quién la usa. A ver, les damos medio minuto para que contesten, por favor. Estoy bien contenta porque ningún papá contestó, lo cual me da mucho gusto. Esperemos ya terminar totalmente con las andaderas en toda Latinoamérica y que tomemos las medidas drásticas como otros países, que es hasta cárcel y multas a los que tienen andadera. Con esto damos por concluido esta primer taller dirigido a padres. Estamos muy contentos de haber contado con padres. Ojalá que estos eventos se puedan repetir. Estamos bien nada más contestó una señora que ella tenía una, pero ya no la tiene, lo cual me da mucho gusto. Tenía una andadera. Perdón por mi interrupción. Nos da mucho gusto participar en este tipo de talleres. Les pedimos a los papás que nos dejen en el chat qué temas les gustaría que tocáramos. Esto es importantísimo el programa es para ustedes, para darles mayor conocimiento, quitarles dudas y hacernos como padres unas personas más, más capacitadas y más empoderadas, porque somos los padres las personas más importantes dentro del cuidado de nuestros niños. Agradezco muchísimo a la doctora Susana Juárez, su excelente ponencia, a la doctora Naru, su excelente ponencia, a la doctora Lidy Gudici y la doctora Mónica Morges. Quisiera que alguna de ellas tomara la palabra para dar por concluido esta parte del taller, por favor. Creo que no están ahorita sí está. Ahí está René. Mira.
Excelente taller, Cristi. Agradecemos su participación a todos los panelistas y a ti por conducirlo y a los papás que se metieron a ese taller. Como dijo la doctora Cristi, es importantísimo que nos den sus preguntas o más bien sus comentarios y aparte sus necesidades de temas que quieran que se compartan para educarlos, como dijo ella, y tener cada vez una mejor atención para un niño que requiere a ver, muchos cuidados y que nos agobian todas las dudas que tenemos. Muchísimas gracias por tu participación y por estar con nosotros. Ojalá sigan acompañando.